parte del parcial de diseño experimental. Mi nombre es Rosa Estefanía Reino Salamanca y este video es presentado al profesor Osman Yadir Helves Ramírez. En este video daré explicación a cómo resolví, a cómo hice el código para resolver el cuestionario que el profesor nos deja. Entonces empecemos. Ok, entonces el profesor nos deja el ejemplo de una finca ganadera en la cual trabajan con distintas razas de bovinos. Y el primer punto nos pide crear una variable para cada raza y el número de animales que hay. Entonces ingreso el nombre de la raza y la cantidad de individuos según a la tabla 1. Así. Vamos corriendo. Listo. El segundo punto me pide crear un vector con las especies de bovinos. Entonces, los vectores en R me sirven para crear tablas y cada vector va a corresponder a cada una de las columnas de esa tabla. El primer vector o la primera columna va a ser el nombre de las razas, para lo cual pues creo el vector y el contenido va a ser el nombre de las razas que ya habíamos puesto anteriormente, cada una de las razas. Se debe tener en cuenta que al momento de ingresar los vectores tiene que ir en orden, porque así funciona. Entonces, si la Big Master es la primera, entonces en el vector cantidad tiene que ir el número que corresponde al primer nombre que aparece en la tabla. Así, creo los tres vectores razas, cantidad y puntuación para hacer mi tabla. Entonces vamos corriendo. Listo. Así el tercero y el cuarto punto. Para el quinto punto me pide la cantidad de razas que hay en la finca, entonces para lo cual utilizo la función leg. Vamos corriendo. Y como resultado me da aquí en la consola que hay 8 razas en total en la finca. El siguiente punto, el 6, me pide que muestre el promedio de la puntuación que hay en la tabla 1, para lo cual utilizo la función min. Y le pido que me muestre la media de la columna o del vector que yo llamé puntuación, de que están acá. Entonces ejecuto. Me dice que la media, aquí en la consola, me dice que la media es de 6.25. Para el punto 7, nos pide que mostremos cuántos bovinos hay en total en la finca. Para el mes 1, o sea, de la tabla 1. Creo este nuevo vector que como esta operación aritmética, que son sumas. Entonces, creo el nombre del vector y agrego el nombre de las variables que anteriormente contenían un número. Entonces, así es como se va a resolver la operación. Entonces, vamos a ejecutar. Listo. Para ejecutar, vuelvo e ingreso el nombre de la variable, ya esta vez sola para indicarle a R que me la ejecute. Ya al ejecutarla, me dice que el resultado de la suma es de 90, entonces hay 90 animales en total en la finca, el primer mes de ese año. El punto 8 me dice que muestre la especie, que muestre cuál es la especie según la tabla, la especie 5 según la tabla 1. Entonces le digo a R que me muestre la posición 5 de la columna o del vector razas, para lo cual se utilizan los corchetes. Entonces ejecuto. Me dice que la raza que está en la posición 5 es la Brangus. Listo. Entonces, el punto 9 me pide que muestre las puntuaciones bajas. Entonces, aquí voy a crear
Aquí voy a crear que me muestre según una condición. Y la condición que yo le estoy dando es que me muestre los números que están por debajo a 4. Es seleccionar objetos según una condición. La condición es 4. Entonces, creo esta variable a la cual le doy la condición. Vamos a ejecutar la variable con la condición. Para que me la muestre, vuelvo y la pongo sola la condición. Aquí me va a dar en la consola el resultado true o false, verdadero o falso, para la condición que yo pedí. Pero como lo que yo quiero es que me muestre el nombre, entonces ingreso el nombre del vector puntuación y le pido a R que me muestre aquí dentro de los corchetes los que corresponden a puntuación baja, o sea, los que cumplen la condición de ser menores a 4. Entonces vamos a correr de nuevo. Que me muestre los que son menores a 4. Me dice que son los que están en la posición 2 y la 3. Pero ahora yo le pido que me muestre los nombres, para lo cual vuelvo a ingresar el nombre de la variable y aquí adentro de los corchetes los nombres que quiero que me muestre. Aquí abajo en la consola vemos que corresponde a la raza Beefmaster y Brangus. Beefmaster y Brangus. Para el punto 10 es lo mismo que el punto anterior, solo que la condición que va a cumplir va a ser la de ser mayor a 8. La puntuación, la que me muestre las puntuaciones de las razas que obtuvieron, pues bueno, perdón la redundancia, una puntuación mayor a 8. Entonces aquí le estoy ordenando, aquí me está mostrando quienes cumplen la condición con verdadero o falso. Luego le pido que me muestre las puntuaciones y por último que me muestre los nombres de las razas que corresponden a las puntuaciones. El punto 11 me pide crear un vector para cada una de las 3 temporadas, utilizando la información de la tabla 2. Entonces, de nuevo, el vector, recordemos que los vectores sirven para crear tablas. Entonces, aquí vamos a crear una tabla donde se contengan los datos de la tabla 2. Recordemos cuál es la tabla 2. Ok. La cantidad de cabezas de animales que había por cada mes. Entonces, la temporada 1 voy a ingresar los datos del mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Y así sucesivamente en las temporadas 2 y 3. Así creo los vectores. Este vector que acabo de crear, vamos a ejecutar. Listo. Estos vectores que acabo de crear me van a servir para la creación de la matriz. Entonces, la matriz sirve para crear una tabla de barras, para graficarla. Y en esta matriz se van a combinar distintos vectores. Para eso fue que se crearon las distintas temporadas. Entonces, el nombre de la matriz que yo le voy a asignar van a ser temporadas. Y para crearla voy a utilizar la función matrix. En el contenido le voy a pedir que cree la matriz según estas 3 vectores, los que acabamos de crear, el vector temporada 1, temporada 2 y temporada 3. A continuación, voy a agregar el número de filas y el número de columnas que yo quiero que se contengan en mi gráfica de barras. Entonces vamos a correr. Enseguida vuelvo a poner el nombre de la matriz para indicarle a R que quiero que me lo muestre. Aquí está la matriz.
Pero entonces podemos observar aquí en consola que la matriz no tiene nombres, ni en las columnas ni en las filas. Para lo cual voy a modificar esos nombres de la columna utilizando la función callNames, que significa nombre de columnas. Entonces les voy a poner el nombre de temporadas. Aquí esta columna. Se va a llamar temporadas y voy a poner en la parte de callNames, esto es como tengo en este momento, y en rowNames, como quiero que quede el nombre enseguida. Entonces vamos a ejecutar. Listo. Entonces vimos que se cambiaron los nombres de las columnas y de las filas. Okay. 17. Bueno, el punto 17. ¿Qué nos pide seleccionar el valor 3 de la columna 2? Vamos a ejecutar. Me dice, aquí yo se lo pongo por posición. El de la columna 3, ¿qué? Sí, la fila 3 de la columna 2. Y aquí también estoy poniendo, le estoy pidiendo a R que me lo muestre, pero poniéndole esta vez, en vez de la posición, no, vemos que en ambos resultados me da lo mismo aquí en la consola. Ahora, para el punto 18 me pide crear un factor con las clases de bovinos de la finca, o sea, con las razas. El factor me va a servir aquí en R para manejar una variable que tenga categorías. En este caso, las categorías que yo voy a ingresar son los nombres de las distintas razas que hay en la finca. Entonces, creo el factor, creo el objeto que se llama razas de bovinos, en las que pues voy a ingresar las razas de los distintos bovinos. Y ahora al objeto que acabamos de crear, vamos a ejecutar esto. Al objeto que acabo de crear, le sacamos el factor, o sea, este es el nombre, este corresponde al nombre de cómo va a quedar al aplicar la función factor. Entonces ejecutamos. Listo. Ahí ya creamos el factor. Y ahora en el punto 19 le voy a pedir a R que me grafique, que me muestre cómo se ve ese factor, o sea, esa gráfica. Para lo cual voy a usar la función plot. Así le voy a decir que me muestre cómo queda la gráfica a la cual acabo de poner este nombre. Entonces, plot, que me muestre la gráfica. Aquí podemos ver la gráfica, solo que se ve así por lo que está muy minimizada la pantalla y podemos ver. Están las 2, 4, 6, las 8 razas y pues todas llegan hasta el número 8 al tope porque cada una es la unidad, cada una de las razas sí. Como no hay más datos, entonces cada uno va a representar que hay una totalidad de ellas en ese primer mes. Por eso, o sea, las barras quedan todas hasta arriba. Ya para terminar, vamos a recodificar. Esto quiere decir que le vamos a cambiar el nombre a nuestro factor. ¿El factor qué? El factor es las categorías que nosotros leímos. En este caso las categorías son Angus, Charolais, Cimental, bueno, las diferentes razas. Y yo quiero que mis categorías ahora se pasen a llamar tipo 1, tipo 2, tipo 3. Para lo cual vamos a recodificar el factor que acabamos de crear. Entonces el nombre que yo le voy a dar a este objeto, ya que va a ser lo recodificado, va a ser razas recodificadas. Para lo cual le voy a ingresar
como argumento la función factor y lo vamos a modificar. Le vamos a decir que en razas de bovinos le cambie lo que estaba, como acabé de mencionar, como razas y ahora lo convierta en el nombre de tipos. Levels es lo que teníamos y labels es como le pido a R que lo deje después de ejecutar. Entonces, vamos a ejecutar esto. Bueno, en el punto 20 estamos viendo los niveles. Estos son los niveles. Para el punto 21 ya los vamos a recodificar. Ya aquí están recodificados. Y por último, le voy a pedir que me muestre cómo queda recodificado en las gráficas estos nuevos nombres. Listo, aquí en la gráfica podemos ver cómo se cambiaron los nombres del nombre de las razas a tipo 1, tipo 2, tipo 3 y etcétera. Eso es todo por el día de hoy, profe. Gracias por su atención.